Estamos acá en las oficinas de Gilco con Fernando Zúñiga, director adjunto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Alejandro, muchas gracias, bienvenido, esta es tu casa y pues aquí los esperamos cuando ustedes gusten, igual a nuestros invitados que nos siguen a través de nuestras redes. Buenísimo, platícanos un poquito de Gilco, de la empresa, desde sus inicios al día de hoy, ¿cómo ha ido la evolución? Mira, yo te platico, pues yo tengo casi 26 años dedicados al tema de la evaluación de activos y así me voy a expresar en este momento porque aquí evaluamos muchos tipos de activos diferentes. Yo te diría no solo inmuebles, evaluamos también maquinaria y equipo, plantas industriales, barcos, aviones. Gilco es un grupo especializado de servicios financieros dedicado a la monetización de activos. Entonces, pues cuando tú tienes necesidad de convertir en líquido cualquier activo, una de las herramientas principales que utilizas es la evaluación de esos activos, ¿no? Entonces, pues como tal, nosotros pues nos la pasamos evaluando todo el tiempo. Número uno, para tomar nuestras propias decisiones de inversión, porque Gilco también tiene un capital importante destinado a invertir en la compra de activos, siempre con la idea de adquirir el activo, si es necesario modificarlo, reconvertirlo y salir al mercado a venderlo, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos constantemente nosotros, pero también es un mercado, el mercado de la evaluación que ofrecemos a terceros. Primordialmente se lo ofrecemos al sector financiero, yo te diría es con quien mayormente trabajamos hoy en día en México, con bancos arrendadoras donde pues nos piden continuamente nuestra opinión sobre el valor de los activos, pues para que ellos tomen decisiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sirve pues para nosotros también posicionarnos en como el especialista en activos, ¿no? Nosotros decimos asset smarter, o sea, Gilco es un especialista en activos de todo tipo. Y bueno, pues ahí nosotros tenemos una gran experiencia, somos una firma global, tenemos presencia en 25 ciudades alrededor del mundo, en los 5 continentes, en Europa, en Asia, en Australia, en Estados Unidos, por supuesto, en Canadá, en México. Entonces, bueno, pues estamos en todos lados brindando este tipo de asesorías y este tema de inteligencia en activos, por así decirlo. Buenísimo, pues muchas felicidades, están increíbles sus oficinas. Y bueno, hay un dato interesante, si nos remontamos por ahí de marzo de 2020, cuando comenzábamos a escuchar del coronavirus, al día de hoy han pasado un poquito más de 600 días. Al principio pensábamos que iba a ser un par de semanas, después un par de meses, ya van un par de años, y creo yo, desde mi punto de vista, que más que algo que va a durar, fue un hecho histórico que vino a cambiar las cosas y es un antes y un después. Va a haber cosas que van a retomar su ritmo y va a haber otras cosas que van a cambiar para siempre. Desde su punto de vista, ¿cómo ha cambiado eso en las métricas de evaluación, en los reportes? ¿Cómo ha transformado Gilco su manera de operar? Claro que sí, o sea, desde luego que a todos nos generó cambios, ¿no? La pandemia, pues bien dices, en marzo empezamos a escuchar de la pandemia desde febrero quizás, pero todavía lo oíamos como muy lejos, ¿no? Como que ocurría en Asia y teníamos la duda si esto iba a llegar a América y de repente empezamos a ver casos por aquí, por allá y de repente pues esto ya se convirtió en un problema mundial donde nosotros, pues desde luego nos hemos visto afectados. Y como todas las crisis de la humanidad, yo te diría, la verdad es que la humanidad ha vivido a lo largo de su historia crisis tras crisis, ¿no? Y la verdad que la gran capacidad de los seres humanos ha sido adaptarnos a esas nuevas realidades, adaptarnos a ese cambio, a ese entorno y a definir nuevos paradigmas, ¿no? Entendí un paradigma como una regla que existe, que es el statu quo, pero que no necesariamente tiene que seguirse todo el tiempo, ¿no? O sea, esa regla puede modificarse para adaptarse a una nueva realidad. Y eso es lo que los seres humanos hemos hecho desde la rueda, digamos, hasta hoy en día. La verdad es que en ese sentido yo te diría, pues todos vimos que
nuestros hábitos cambiaron, ¿no? Primero, pues nos mandaron a casa, ¿no? O todos nos refugiamos en casa un poquito con la idea de pues, mantener la sana distancia, de entender qué iba a pasar, si era un virus mortal o no tan mortal, y fuimos entendiendo también un poquito el virus a lo largo del tiempo, ¿no? En México, por ejemplo, había mucha resistencia en algunos sectores al trabajo en home office, ¿no? Entonces, yo creo que eso se ha modificado. Hoy en día entendemos y aprendimos que también podemos trabajar desde casa, y ese es un cambio de paradigma, ¿no? Y bueno, yo creo que eso va a ser permanente para muchas organizaciones, ¿no? Los espacios, por ejemplo, los espacios también se han modificado. O sea, anteriormente pensábamos que un espacio cerrado pues era más cómodo, tenía un mayor confort porque pues, te aislaba del clima, etcétera. Y hoy en día lo que buscamos son espacios abiertos, ¿no? Entonces, esos espacios abiertos, pues todos estamos buscando, cuando tenemos hoy en día que ir a comer, pues buscar una terraza donde puedas sentarte a comer y pues, te sientas un poquito más seguros para no contagiarte del virus, ¿no? Los espacios de oficinas también han cambiado. Yo te diría, creo que eso es uno de los cambios más importantes hoy en día, el espacio de oficinas, porque anteriormente, pues, digamos, tenían oficinas concentradas, hoy se buscan oficinas multitareas, quizás no con lugares específicos asignados, sino más bien donde la gente trabaje desde casa, pero que si tiene necesidad de una reunión presencial, pues puede llegar y conectarse y trabajar en cualquier estación, ¿no? Los centros comerciales, por ejemplo, pues también se han modificado, ¿no? De estos centros comerciales antiguos donde pues entrábamos todos y cerrados, hoy preferimos los centros comerciales abiertos, ¿no? Los viajes, por ejemplo, los viajes también han sido un cambio fundamental, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Jilco no hemos parado de viajar con todo y pandemia por nuestras necesidades, por el desempeño que tenemos. Y bueno, pues te daba miedo subirte a un avión en plena pandemia, pero bueno, pues te subías al avión, ibas a donde tenías que ir, y también pues se ha privilegiado hoy en día el transporte individual sobre el transporte público, con la idea de, pues también de mantener la distancia, ¿no? Bueno, pues básicamente todo esto va definiendo nuevos paradigmas que debemos preguntarnos si van a permanecer o no a lo largo del tiempo, y cuando regresemos a nuestra normalidad, entre comillas, no sabremos si esa normalidad es exactamente igual a la que vivíamos previo a la pandemia. Yo te diría, lo más seguro es que no, es que se forme una nueva realidad que ya la empezamos a vivir, ¿no? Que esto pues, modifica todos los parámetros y nos tenemos que adaptar de nueva cuenta a vivir una realidad diferente, y que esto modifica o no modifica de alguna manera el valor de los activos. Yo te diría, claro que tiene una repercusión directa sobre el valor de los activos, estos nuevos paradigmas que se van definiendo, y que nosotros como evaluadores, como especialistas en los activos, pues tenemos que estar muy atentos a cómo medir estos cambios de tal manera que podamos reflejar en nuestros reportes de avalúo pues, la nueva realidad, ¿no? Y considerar el valor apropiado de los activos para tomar mejores decisiones de los inversionistas, de los dueños, de los socios, de cualquier propietario de cualquier tipo de activo, ¿no? De acuerdo. Y ahora, ¿cómo todos estos cambios que nos vas platicando lo aterrizamos a las distintas técnicas de evaluación? Sabemos que hay por lo menos 5 técnicas que son las más comunes. ¿Cuáles son estas técnicas y cómo estos cambios afectan a cada una de estas? Mira, yo te diría una regla primordial en evaluación para ver si debes tomar en cuenta o no un paradigma es si esto va a generar un cambio permanente o no, ¿no? Entonces, primero es la duración. O sea, yo te diría, y si ese cambio es permanente y entonces en consecuencia genera un cambio del valor del bien, del bien, pues entonces lo tienes que tomar en cuenta dentro de tu análisis, ¿no?
Aquí todavía en algún momento existía la incertidumbre de si la pandemia iba a pasar como la de H1N1, que a lo mejor en el mayor de los tiempos pues, duró 3 meses, ¿no? La verdad es que tú decías hace rato, pues aquí llevamos ya pues prácticamente 600 días, ¿no? O sea, llevamos ya casi 20 meses de pandemia, ya casi todos cumplimos ya nos tocaron 2 cumpleaños en este tema de la pandemia. Y lo más seguro es que sigamos así por lo menos otros 30 meses. Yo eso es lo que estimo. Mira, yo me puse a analizar en este tiempo de pandemia un poquito cuánto habían durado las distintas crisis. Y lo que me he podido dar cuenta es que se han ido reduciendo los tiempos. A lo mejor anteriormente una crisis como la Gran Depresión, pues a lo mejor te duró cerca de 7, 8 años, ¿no? Pero las distintas crisis se van haciendo hoy en día cada vez más cortas, afortunadamente, ¿no? Y entonces yo te diría que esta crisis, cuando menos, va a durar 4 años, ¿no? Entonces, si estamos a la mitad todavía no llegamos al segundo año, o concluimos el segundo año, nos faltan 30 meses, perdón, de crisis, ¿no? Entonces, bueno, esto ha modificado la realidad, modificó los paradigmas y entonces eso desde luego que impacta ya en el valor de los bienes por el tiempo, ¿no? Y porque, bueno, pues en este caso la pandemia también ha generado un daño en la economía, que al generar ese daño en la economía, pues es cómo te levantas, cómo se recupera, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, en nuestro país no hubo grandes apoyos a la industria, al sector privado en este sentido, y bueno, pues esto está generando un poquito de que sea también más prolongado, más difícil salir de la crisis, ¿no? Ahora, hablando un poquito de las técnicas que tú me preguntabas. Yo te diría, pues en evaluación básicamente existen 3 métodos o enfoques, ¿no? Es el enfoque de costos, el enfoque de mercado y el enfoque de ingresos. Digamos, tradicionalmente esos son los 3 enfoques o técnicas de evaluación que se utilizan para poder concluir el valor de cualquier bien. En este sentido, pues quizás me gustaría explicar un poquito en qué consisten y cómo se refleja el valor, digamos, o qué mides en cada uno de estos enfoques y cómo lo reflejas en el cambio de valor ante una crisis como esta, ¿no? Por ejemplo, el enfoque de costos. El enfoque de costos consiste en determinar el costo de reposición nuevo de un bien, es decir, cuánto vale nuevo, cuánto me costaría de nuevo construir un edificio como estos, ¿sí? Y demeritarlo en función, pues, al estado de conservación, a la edad y a las obsolescencias, a la obsolescencia funcional y a la obsolescencia económica, ¿no? Esto es, en el caso de bienes inmuebles específicamente, pues muchas veces yo he debatido con distintos colegas evaluadores el uso de la obsolescencia funcional y la obsolescencia económica para la evaluación de inmuebles. Yo, como soy un poquito de formación más, yo soy ingeniero mecánico electricista de formación y he estado muy influenciado por la evaluación de maquinaria, equipo, industrias. En la maquinaria y equipo se utiliza mucho la obsolescencia funcional y la obsolescencia económica para evaluar este tipo de activos. Pero cuando lo quieres aplicar al tema inmobiliario, de repente hay cierta resistencia en decir, oye, pues, ¿cómo? O sea, si un inmueble funciona y claro, tiene sus características, claro, no, bueno, sí, pero no es igual, o sea, yo te diría, ¿no? Y ahorita a lo mejor hablaremos de manera más específica de algunos ejemplos donde podamos demostrar cómo se aplica la obsolescencia funcional y la obsolescencia económica en la evaluación de inmuebles. Por otro lado, está el enfoque de rentas. El enfoque de rentas básicamente consiste en determinar el valor presente de los beneficios futuros, considerando que este análisis se hace a perpetuidad. Normalmente se calcula dividiendo el importe de la renta anual entre una tasa,
¿no? Y eso te refleja de manera directa el valor del inmueble, ¿no? Y bueno, eso es a nivel conceptual, y ahorita quizás podemos tocar cómo va afectando o cómo se va modificando, por ejemplo, durante la pandemia estos factores y qué es lo que mide cada uno. Y el otro enfoque es el enfoque de mercado, ¿no? El enfoque de mercado, que esencialmente pues consiste en buscar comparables, ¿no? Comparables de bienes similares al bien que tú estás valuando, y ver en cuánto se han vendido en las últimas semanas, en los últimos meses, con la idea de poder hacer un proceso de homologación. Porque nunca vas a encontrar algo idéntico, ¿no? Vas a encontrar algo similar, y ese algo similar pues lo tienes que homologar. A lo mejor vas a encontrar algo parecido, edificios con las mismas características, pero en distinta ubicación, o más viejos o más nuevos, o con espacios más abiertos, con espacios más cerrados. O sea, desde luego que cada uno tiene que tener características diferentes, y por eso es que hay que hacer esos ajustes, y esos ajustes es el proceso de homologación para concluir con un valor con una opinión sobre el valor inmobiliario de ese activo, ¿no? Hace rato comentábamos tú y yo de la dificultad que existe en México para obtener información de mercado, ¿no? Y ahí agradecemos a Sila el esfuerzo que hace para hacer esta recolección de mercado, de información de mercado, porque en México siempre se trabaja normalmente con ofertas, es decir, con cuánto está pidiendo alguien por el valor de un inmueble, y rara vez conocemos el precio de cierre, ¿no? Y la verdad, los valuadores tendríamos que trabajar con el precio de cierre y no con el precio de oferta, porque sí puede haber un gap interesante, ¿no? Un gap entre esa oferta que alguien está pidiendo contra el precio de cierre y cuánto es ese descuento, ¿no? Y la mayoría de los valuadores sí consideran un descuento, pero es así un tanto pues, un dedazo, ¿no? O sea, cuánto de la oferta lo descuento al cierre real, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí ustedes tienen una base de datos muy, muy buena, con información muy confiable, que nos sirve para tomar mejores decisiones como evaluadores, en el caso específico del enfoque de mercado, ¿no? Yo diría, esas son las tres técnicas, ¿no? Ahora, ¿cómo las aplicamos? Yo te diría ante los nuevos paradigmas, ¿no? Y a lo mejor podríamos ir hablando de mercados diferentes, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, el mercado inmobiliario de oficinas. Sin duda, las oficinas, como hemos platicado, es uno de los lugares o de los tipos de inmuebles más afectados durante la pandemia, ¿no? La mayoría de las oficinas desde marzo del 2020 hasta la fecha pues han estado subutilizadas. Hoy agradecemos tenerlos aquí. Tenía rato no tener una plática así frente a frente, ¿no? Todo estaba de manera digital, porque esa es la nueva realidad que se nos impuso por la pandemia. Y bueno, pero esto ha llevado a que los espacios se modifiquen. Yo te diría, muchas gentes incluso han tomado la decisión de prácticamente cerrar sus oficinas y mandar a todo el mundo a teletrabajo, a home office, ¿no? Y bueno, esto está generando, por ejemplo, una sobreoferta, ¿no? Y aquí se vuelve muy importante entender pues, la regla básica de la economía, que es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y cómo el precio es inversamente proporcional a la oferta. O sea, yo te diría, a mayor oferta, pues normalmente tienes menor precio, ¿me explico? Y directamente el precio contra la demanda es directamente proporcional. O sea, a mayor demanda suben los precios, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que entender muy bien. Entonces, si lo que ha estado generando la pandemia es que los espacios de oficinas estén subutilizados, que incluso pues muchos tuvieron vencimientos de contrato, y que dices, pues cómo voy a renovar un contrato si ya llevo un año en mi casa, etcétera. Y entonces esto ha generado que no se renueven los contratos, y entonces haya mucho espacio disponible de oficinas. Pues lo que te está generando es una oferta, ¿no? Hay mucha oferta de espacios de oficina, y entonces al haber una
sobre oferta de espacios de oficina, pues tienes que tener una reducción natural del precio, ¿no? Que eso se mide a través de las herramientas, ya sea del mercado o de las rentas, que pues también se ven disminuidas, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta esto? Pues yo te diría, puede ser de distintas maneras. La reducción del importe de la renta, periodos de gracia para no pagar renta. Yo te diría, por ejemplo, aquí en nuestra oficina nos dieron unos periodos de gracia para no pagar renta. También depende mucho de la habilidad de negociación de cada, claro, de cada quien, porque pues muchos inversionistas con cierta visión te han dicho, oye, pues quédate, no te vayas, mejor quédate y no me pagues a lo mejor 6 meses, pero quédate, porque si te vas, difícilmente voy a encontrar a alguien que adquiere este espacio. Nosotros también nos damos cuenta porque una de las características que hacemos somos monetizadores de activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me han estado hablando muchas gentes de grandes edificios que hay en la Ciudad de México, donde me dicen, oye, pues ayúdame a vender el mobiliario porque me voy a salir del espacio que estoy rentando, ¿no? Ya no lo voy a ocupar. Entonces, nosotros hemos estado vendiendo en nuestras subastas mucho mobiliario de edificios corporativos que lamentablemente están cerrando, ¿no? Los comercios, por ejemplo, los comercios sin duda también se han visto afectados con el tema de la pandemia. Hace rato hablábamos que los centros comerciales viejos, cerrados, que todos conocimos, donde antiguamente se pensaba que puedan tener un mayor confort, pues hoy en día están modificados a espacios abiertos, ¿no? Y, por ejemplo, algún restaurante cerrado que no tuviera ventilación, pues hoy en día lo evitamos, ¿no? O sea, prefiero sentarme en una terraza donde esté corriendo el aire, donde haya techos altos, donde haya espacios abiertos. Entonces, bueno, pues eso está modificando el entorno, ¿no? Y modifica la oferta y la demanda de ese tipo de espacios inmobiliarios, y en consecuencia yo te diría, por ejemplo, eso es un buen ejemplo de una obsolescencia funcional, ¿no? Yo hace un par de semanas nos contrataron aquí para evaluar unos locales comerciales en un centro comercial en Puebla, y yo llego a un centro comercial un sábado a la 1 de la tarde y me paro ahí, volteo y veo pues la mitad de los locales en renta o venta, ¿me explico? Claro, es una plaza vieja, es un espacio cerrado, ¿no? Y con un flujo en sábado a las 2 de la tarde, pues prácticamente nulo, ¿no? Entonces tú dices, pues este espacio ya no es el adecuado, ya tiene una pérdida de valor por estar cerrado y por tener ciertas características que ya no lo hacen atractivo para la gente, y más ante una circunstancia como la pandemia, ¿no? Entonces ahí se cambió el entorno, cambió el paradigma, y entonces evidentemente pues cambia el valor por una obsolescencia funcional, ¿no? Que está generado a su vez por una obsolescencia económica, ¿no? La diferencia entre una obsolescencia funcional y una obsolescencia económica, yo te diría, la obsolescencia funcional tiene que ver con las características propias o intrínsecas del bien, y la obsolescencia económica tiene que ver más con las condiciones externas, ¿no? La pandemia es una condición externa que nadie esperábamos, pero que causa efectos sobre el valor de los activos, y las características propias del bien pues también causan una pérdida de valor, ¿no? Entonces, estos centros comerciales cerrados, estos restaurantes cerrados, pues han perdido mucho valor por su obsolescencia funcional y obsolescencia económica, y entonces podríamos decir que sí se aplica la obsolescencia para la evaluación de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Yo te diría, ¿qué es difícil medirla? Sí. ¿Cómo la mides? O sea, ¿cómo mides el impacto que tiene tener un centro comercial abierto con respecto a un centro comercial cerrado, ¿no? Yo la semana pasada, por ejemplo, estuve en Phoenix en una convención. Ya se empieza en Estados Unidos, van un poquito más adelante, ya se empieza a dar el tema de las convenciones, y en Phoenix, una ciudad nueva en los Estados Unidos, relativamente nueva, yo te diría, visité un centro comercial precioso, de espacios abiertos, ¿no? Y pues yo te diría, ahí parece que no ha sucedido nada, ¿no? O sea, la gente estaba acudiendo a los restaurantes, al centro comercial, en un espacio
de primer mundo diseñado de manera maravillosa. Entonces, pues te sientes cómodo y te sientes seguro en un espacio abierto versus un espacio cerrado, ¿no? Entonces, esos son los cambios de paradigmas que sí inciden en el valor inmobiliario. El mercado industrial, por ejemplo, yo te diría, el mercado industrial pues también ha sufrido sus problemas, ¿no? Nosotros aquí pues hemos estado monitoreando mucho el mercado industrial porque ese es uno de los mercados en los que Gilco tiene digamos, mucho interés de participar, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos llama, pues han cambiado los hábitos de consumo también de los productos y de los servicios que todos consumíamos antes de la pandemia y ahora son distintos los productos quizás y la forma en que los consumimos. Entonces, eso a muchas empresas pues, les dio un golpe muy fuerte, ¿no? Porque la gente dejó de consumir sus productos y esto, pues, o simplemente no resistieron el estar cerrados X número de meses, dependiendo de la fortaleza económica que tuviera cada empresa, pues algunos no lo aguantaron, el cierre temporal de 1, 2, 3, 6 meses, un año, y esto fue fatal para muchos de ellos, ¿no? Entonces, ahí también se genera una oferta de ciertas áreas inmobiliarias, de ciertos tipos de inmuebles industriales, pero por el otro lado hay otros tipos de propiedades que se han fortalecido, ¿no? Por ejemplo, los centros logísticos. O sea, uno de los efectos de la pandemia, pues a todos nos llevó a usar más el comercio electrónico, ¿no? Entonces, hoy en día, pues todos estos centros logísticos, todo el mundo está buscando bodegas, pues dónde almacenar producto, ¿no? Para comercio electrónico, son grandes bodegas como centros de distribución, pero también son bodegas de última milla que se buscan en lugares estratégicos para poder hacer las entregas al domicilio de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso tiene un incremento en la demanda, ¿no? Entonces, en el mercado industrial, digamos, de bodegas puedes tener algunos a la alza y otros a la baja, dependiendo en qué punto te encuentres, ¿no? Entonces, digo, son las condiciones normales del mercado. El mercado habitacional, por ejemplo, el mercado habitacional es diferente, ese depende mucho de la liquidez de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, y yo te diría, hoy en día nos encontramos con las tasas de créditos hipotecarias quizás más bajas de la historia, ¿no? Andan en rangos a lo mejor de 7 a 9%, ¿no? Pero por el otro lado tienes una gran crisis de desempleo. Entonces tienes tasas muy bajas, pero no tienes un empleo permanente que te permita asegurar pagar tu hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se genera igual un mercado de altos y bajos, con cierta incertidumbre, que yo pienso que va a tardar en estabilizarse. Pero eso es un poquito así como se aplican las distintas técnicas de evaluación. Yo te diría, quizá la complejidad está en la medición de las obsolescencias en el caso del enfoque de costos. Ahora, hablando un poquito del enfoque de rentas, por ejemplo, el enfoque de rentas es muy sensible porque rápidamente se empieza a bajar la renta. Yo te diría, en el momento en que empieza a haber una sobreoferta, pues los montos de renta se empiezan a ir a la baja porque hay una sobreoferta, ¿no? Y las tasas. Entonces decíamos que la manera de calcular el valor inmobiliario a través de la renta pues es dividir la renta anualizada entre una tasa. Sí. Si bien las tasas, los gobiernos han tratado de bajar las tasas libres de riesgo, CETES, bonos de tesoro, pues de tenerlo lo más bajo posible con la idea de incentivar el movimiento económico, pero por otro lado el riesgo pues te genera una incertidumbre y eso genera que esa tasa crezca. La verdad es que tenemos tasas más altas, tasas de descuento más altas o tasas de capitalización más altas que hacen que al dividir un número más chico, porque es una renta ajustada, es un número disminuido, entre un número más grande, que es una tasa, pues eso de inmediato te refleja que el valor del inmueble hoy en día es más bajo, ¿no? que previo a la pandemia. Esa es la sensibilidad del enfoque de rentas. El enfoque de rentas es muy bueno para medir el valor en tiempos de crisis, porque es de reacción rápida, digamos, ¿no? En cambio, el enfoque de costos pues, es de reacción lenta, ¿no? Sí. Porque el construir un edificio pues te sigue costando lo mismo que a lo mejor que lo que te costaba previo a la pandemia, ¿no?
pero no, la gran dificultad, como decíamos, cómo mides esas obsolescencias, que sí están, que sí existen, pero que cuesta mucho trabajo medirlas, ¿no? Y por el otro lado está el enfoque de mercado. Yo te diría, el enfoque de mercado, es un poquito más lento que el de las rentas, porque es más especulativo. Yo te diría que aquel inversionista que tiene mayor capacidad de resistencia, pues no baja sus precios, ¿no? Y prefiere mantener a lo mejor su propiedad desocupada por cierto tiempo, con el afán de no reducir el precio. El que tiene mayores problemas de liquidez, pues se sufre y entonces baja su precio, ¿no? Con la idea de adquirir clientes o de una manera que pueda colocar su espacio para uso. Entonces, en el mercado, si yo salgo ahorita a ver mercado, me encuentro cosas así muy raras, ¿no? En la misma zona encuentras valores muy altos, pero también encuentras valores muy bajos, y entonces eso te confunde porque dices, pues, ¿cuál es la sensibilidad real del mercado, ¿no? Pero yo te diría, la verdad es que esto, pues como estamos hablando, va a permanecer en el tiempo y tendríamos que entonces que considerar pues las características del bien para decir si va a mantener un valor bajo, ¿no? Para mí el enfoque de mercado primordialmente de los que más me gusta a mí, porque creo que refleja la realidad, aunque es un poquito de respuesta lenta en comparación al enfoque de rentas. En este momento yo te diría el enfoque quizás mejor para medir la sensibilidad del valor de una propiedad inmobiliaria, sin duda es el enfoque de rentas. ¿Me explico? Segundo, el enfoque de mercado. Y tercero, el enfoque de costos, porque el enfoque de costos tiene la dificultad de las obsolescencias. Aunque, bueno, el enfoque de costos puede ser útil para otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, para efectos de un aseguramiento de bienes. Eso también lo hemos estado haciendo porque la gente sigue asegurando sus bienes, sigue manteniendo sus bienes asegurados. Y ahí sí, pues necesitas seguir sabiendo cuántos son tus costos, ¿no? Sin duda, o sea, entonces yo te diría, pues eso es un poquito las técnicas, ¿no? Costos, mercado, ingresos, los mercados de oficinas, comercios, industriales, habitacionales, que van sufriendo cambios de paradigmas por los nuevos hábitos de consumo y por las nuevas características que se tienen en este momento ante la pandemia, ¿no? Buenísimo. Hablando un poquito del enfoque de costos, y ahorita mientras nos platicabas, me surge esta pregunta. Hemos visto de manera general un incremento en el precio de los insumos de construcción. El acero está subiendo de manera acelerada, inflaciones también las estamos viendo al alza. ¿Cómo impacta y cómo cruza contra el enfoque a ingresos? Porque si el enfoque a ingresos, vemos inquilinos saliendo, pero por otra parte el costo de reposición, ahora estamos viendo costos incrementando. ¿Cómo cruzan estas dos técnicas? Yo te diría, depende qué quieres medir, o sea, y ese es el tema importante, ¿no? O sea, yo te diría, por ejemplo, aquí estamos viendo un edificio enorme que está aquí justo enfrente de nosotros, en la esquina de Reforma, Insurgentes, ¿no? Yo te diría, ese edificio lo estaban terminando justo un poquito antes de la pandemia, ¿no? Sí. A lo mejor por ahí de finales del 2019 estaban terminando ese edificio. Y tú velo ahorita, ahí está construido, ¿no? Pero está vacío, o sea, está lleno digamos, de letreros donde dicen oferta, compra, renta, espacios, y tú te paras y recorres allá abajo ese edificio, no ves gente, está vacío ese edificio, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sin duda te dice, oye, pues, imagínate toda la inversión que se tuvo que hacer para construir este edificio, que es un edificio a lo mejor de unos 30 pisos, ¿no? Sí. Y bueno, desde luego que reponer esa inversión es un capital enorme, ¿no? Pero bueno, pues el mercado, si no lo ocupa, pues se convierte en un elefante blanco hasta que no sea ocupado, ¿no? Entonces, ¿qué quieres medir? Seguramente ese edificio está asegurado, ¿no? Porque pues si ocurre, esperemos que no, un incendio, un terremoto, cualquier desgracia, pues alguien va a tener que pagar o el seguro tendría que pagar el valor de reposición de ese edificio. Ahí sí sería aplicable el enfoque de costos, pero cuando hablas del espacio, pues ¿cuánto tiempo va a tardar en llenarse ese edificio? Pues yo te diría, con la pandemia, pues ya estuvo que eso se va a tardar
5 años, 6 años, y entonces pues desafortunadamente te va a ocasionar una pérdida como inversionista. A mí no me hubiera gustado ser el inversionista que construyó ese edificio desafortunadamente en ese momento, ¿no? Pero bueno, pues nadie sabe cómo viene el futuro, no tenemos la bola de cristal, no podemos ver qué va a pasar. Y pues tenemos, y el empresario le gusta correr riesgos, ¿no? Y entonces pues está corriendo un riesgo, hizo una inversión muy importante, pues ahora lo que va a pasar, el valor de esa inversión lo va a recuperar en un mayor tiempo, ¿no? Y eso pues intrínsecamente va implícito cuando hablas mayores tiempos y tasas más grandes, pues tú estás hablando de valores presentes netos más bajos, ¿no? Sí. Entonces el valor presente de ese inmueble hoy en día es más bajo, sin duda, con respecto al valor de la inversión, ¿no? Entonces tienes una pérdida implícita y eso es obsolescencia. ¿Sí? De acuerdo. Y bueno, el día de hoy estamos parados sobre un edificio que tiene certificación LEED, certificación ambiental. Es uno de los 3 pilares del ASG que últimamente, y con todo el tema de la pandemia, ha estado de moda todo lo que son métricas de ASG, como no únicamente los inmuebles, sino los inquilinos que están dentro de los inmuebles están realmente tomando métricas, tomando medidas para contribuir sobre esto de ASG. ¿Cómo impacta en la evaluación? ¿Cómo impacta en la operación de Gilco todas esas métricas? Pues mira, yo te diría... los factores ambientales, sociales y de gobernanza que se manejan son esenciales para, por ejemplo, el financiamiento. O sea, yo te diría, cuando una empresa financiera tiene una empresa que es socialmente responsable del medio ambiente, que tiene un gobierno corporativo, pues se siente mucho más confiada de prestarle dinero, ¿no? O sea, entonces, desde luego que eso influye, ¿no? Déjame platicarte un poquito de Gilco y lo que hace, por ejemplo, en este tipo de cosas, que es un tipo de proyectos que se han hecho en Estados Unidos y que nos gustaría hacer en México, y que estamos muy atentos para poder hacer ese tipo de inversiones. Todavía no hemos tenido la suerte de hacer alguna como la de Estados Unidos, pero que tienen que ver mucho con esto de los temas ambientales, sociales y de gobierno, ¿no? Gilco es una empresa privada y por lo tanto tiene gobierno corporativo, yo te diría, y eso le da pues mucha certeza a los socios de esta compañía de que se están haciendo bien las cosas para poder hacer proyectos interesantes. Pero me voy a casos particulares. Por ejemplo, hay un proyecto icónico que se llevó a cabo en Baltimore, ¿no? Que le llamamos Thread Point Atlantic, que consistió en una inversión donde Gilco compró una cerera, la cerera más antigua de los Estados Unidos, por un importe de $72 millones. Esa fue la inversión que hizo Gilco en esta propiedad en el puerto de Baltimore y la reconvirtió totalmente, digamos, hizo todo el trabajo, número 1, de venta de todos los activos que había ahí, que eran activos obsoletos, viejos, se vendieron y se monetizaron los activos, ¿no? Se remedió porque este inmueble tenía un problema de contaminación generado por la cerera de mucho tiempo y pues se tuvo que remediar el terreno para cuidar los aspectos ambientales, ¿no? Entonces remediamos el terreno, ¿sí? Y se construyeron bodegas y centros logísticos de última tecnología, de última época, digamos, y yo te diría, hoy en día el centro logístico, por ejemplo, de Amazon está situado ahí en el puerto de Baltimore, ¿no? Y de ahí tiene sus operaciones globales, ¿no? Esa es una idea de cómo contribuye el tomar en cuenta estos temas ambientales, sociales. Se generó pues más de 2,000 empleos en un determinado momento con una inversión muy importante, ¿me explico? Pero se hace todo el proceso y puedes lograr procesos pues muy exitosos, ¿no? El más reciente de nosotros, de Gilco, es un proyecto en Filadelfia, ¿no? Una refinería vieja en Filadelfia,
donde pues también se reconvirtió. Hicimos lo mismo que en Trayport en Baltimore, ¿no? O sea, tomamos los activos, los monetizamos, dejamos el terreno limpio y entonces hicimos el proceso de conversión y también hicimos un nuevo centro logístico. Es decir, la reconversión de inmuebles debe ser una característica que debiésemos de pensar a usar cada vez más en México, ¿no? Hemos detectado algunas oportunidades, hemos hablado con algunos inversionistas que tienen propiedades, sobre todo de uso industrial, que han sido contaminantes y que tienen necesidad de remediación, pues para hacer este tipo de proyectos donde los transformes y hagas otra cosa totalmente diferente y donde se requiere una inversión, ¿no? Hay ciertas empresas, sobre todo empresas globales que operan en México, que son muy conscientes con este tema de ASG y que sin duda es un punto fundamental para hoy en día poder planear y hacer proyectos a futuro, ¿no? No podemos seguir pensando en el mundo industrial en ser empresas contaminantes, no podemos seguir pensando en ser pues poco productivos y no cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque al final del día pues el mundo cada vez nos está cobrando la factura, lo acabamos de ver con la reunión en Glasgow, en Inglaterra, pues con el tema del medio ambiente, ¿no? Y pues tenemos que ser muy cuidadosos, respetuosos de las cuestiones ambientales, si no, no le vamos a dejar un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos, y pues tenemos que tener presente todo esto en cualquier proyecto de inversión que hagamos hoy y en el futuro cercano, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, desde mi punto de vista, ¿cómo impacta esto en el valor del inmueble? Yo creo que la respuesta es, ahora con tantos bonos verdes y tanta inversión en lo verde, tu activo se vuelve inmediatamente más líquido contra otro activo que no esté cuidando métricas ASG. Entonces, al ser un mercado más líquido, sobre todo en un mercado actual en donde estamos viendo escasez de liquidez, al momento que tu activo se vuelve más líquido, pues bueno, el valor del inmueble se vuelve mayor contra otro que no esté cuidando todas esas métricas. Perfecto, no sé si haya preguntas. Sí, tenemos dos preguntas. La primera es de José Luis Pantoja y dice, hablando de la obsolescencia funcional, hoy en día el ser humano busca estar otra vez en contacto con la naturaleza. ¿Podríamos decir que los inmuebles habitacionales que carezcan de terrazas, áreas verdes como azoteas y jardines, huertos urbanos, etcétera, pueden tender a caer en una obsolescencia funcional? ¿Qué es más valioso? ¿Tener un nivel más de construcción, un cuarto cerrado, o una terraza o un espacio verde? Mira, yo te diría, ese es un muy buen ejemplo. O sea, claro, desde luego que tenemos que estar más cercanos a nuestro medio ambiente. Yo te diría, por ejemplo, para mí el oasis cuando en plena pandemia de salir del home office, estar encerrado en la casa, pues era ir a los parques que tenemos aquí alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me iba al Desierto de los Leones o me iba a la Marquesa buscando un poquito de espacio abierto, que la verdad había dejado de hacerlo por mucho tiempo, ¿no? O a la Jusco, ¿no? Por ejemplo, tenía años que no había subido a la Jusco, ¿no? Y la pandemia me hizo pues retomar un poquito el espacio abierto, buscarlo, y desde luego que sí, yo te diría, sí tiene razón José Luis en ese sentido, y yo creo que se aprecian hoy en día los inmuebles que tienen pues terrazas, tienen una mayor demanda que un inmueble que no tiene una terraza, por ejemplo, ¿no? Si tienes un jardín, pues también se aprecia, porque a estar en espacios cerrados que no tienen este tipo de cosas, y el mercado solito se va encargando de estos factores, ¿no? De darle un mayor valor, una mayor deseabilidad a un tipo de inmueble, que es una de las características grandes del enfoque de mercado. Yo te diría, el enfoque de mercado mide todas las obsolescencias de manera directa. O sea, cuando tú vas y ya estás dispuesto a hacer una operación de cierre de un inmueble, pues ese importe que estás pagando ya toma en cuenta todas las obsolescencias, ¿no? Entonces, desde luego que sí, es un muy buen ejemplo, pues casas con espacios abiertos respecto a casas con espacios cerrados. Es un poquito lo mismo que hablábamos de los centros comerciales, ¿no? Y la segunda es de Claudia Herrera y dice, ¿podrían profundizar en el enfoque de renta a través de un ejemplo puntual?
Para dicho enfoque, únicamente es dividir la renta anualizada entre una tasa de descuento, qué tasa de descuento se recomienda utilizar y por qué. Y esa renta anualizada es de acuerdo al monto estipulado en algún contrato. Yo te diría, bueno, desde luego que, a ver, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? O sea, a veces teníamos contratos de largo plazo con un importe de la renta, pues hoy en día se han renegociado esos contratos porque no te puedo pagar lo que te venía pagando. ¿Por qué? Porque no estoy operando, ¿no? Porque tengo mi oficina cerrada. Entonces, evidentemente esto ha ocasionado un demérito, ¿no? Un demérito en el importe de la renta. Yo te diría, ¿cómo se hace? O sea, realmente, más que basado en el contrato, debe ser basado en la información del mercado, es decir, cuánto están pagándose por estos espacios en este momento. ¿Me explico? ¿Sí? Porque eso te puede hablar de que hay una reducción. Esa renta, bueno, pues se anualiza, ¿no? Se le aplican los descuentos que se tengan que pagar por temas de impuestos, por temas de mantenimiento del inmueble, y esa renta anual pues te queda como una renta, de la renta anual bruta, pues terminas en una renta anual neta, y esa es la que vas a dividir entre una tasa, ¿no? La tasa ¿qué ha pasado con las tasas? Yo te diría, pues a lo mejor unas tasas inmobiliarias que a lo mejor traías alrededor del 10, 12% para hacer estos descuentos, pues hoy en día pienso yo que se han ido un poquito más hacia el 15%, ¿no? Cercanos al 15, 14%, 15%, pero esto hay que medirlo y hay que medirlo y entenderlo en el mercado. Entonces, pues ya teniendo la información de mercado de rentas, lo divides entre la tasa y pues eso te va a dar el valor del inmueble, ¿no? Considerando siempre, y decían mis maestros de ingeniería financiera, que esto es usando la panteonera, decimos en la evaluación, porque es considerando que esta renta va a ser a perpetuidad, ¿no? Que es la manera más común que los evaluadores lo usamos, pero también puedes usar otras fórmulas, que no es a perpetuidad, es considerar un periodo de tiempo específico, ¿no? Y entonces la fórmula se modifica un poquito, porque ya no tienes factores a perpetuidad, sino tienes un tiempo específico para hacer ese descuento, y también puedes medir de esa manera el valor inmobiliario de una propiedad, ¿no? Entonces, digo, los ejemplos, pues hay que tomar un sujeto, hay que investigar las rentas, hay que, en base al valor de rentas, dividir entre una tasa estimada en determinado momento y obtener el valor inmobiliario actual de esa propiedad, ¿no? Es como normalmente se hace a través de ese proceso. Correcto, y aquí aprovecho para el comercial. Justamente nosotros en Sila lo que hacemos es estar monitoreando los mercados. Esa tasa que comenta Fernando se le conoce como tasa de capitalización, y bueno, tenemos dentro de nuestra plataforma más de 10,000 comparables para que podamos encontrar cuál es la tasa de capitalización que vamos a utilizar para hacer la división de nuestras rentas conforme a un inmueble similar al cual estamos evaluando al día de hoy. No sé si hay otra pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Fernando, muchas gracias por invitarnos para acá. Encantados de venir y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias, Alejandro. Bienvenidos a la orden.